Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos, practiquemos la lealtad suprema a Cristo. El versículo para memorizar lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 9. Y ustedes, amos, aman con ellos como a ellos mismos. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo, y no hace acepción de personas. La mayoría de las personas usan la palabra de Dios para su propio beneficio. Hay un versículo que está en la palabra de Dios: siervos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temblor, con sincero corazón como a Cristo. Efesios capítulo 6, versículo 5. Hoy en nuestra época y cultura, nuestro mayor desafío es leer Efesios 6, 1 al 9, en el contexto de toda la historia de la salvación. ¿Cómo se revela en toda la Biblia? Consejos para los hijos. Leamos Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para apreciar plenamente el consejo de Pablo a los hijos, debemos visualizar que su carta se leía en los hogares e iglesias de la próspera metrópoli de Éfeso. La palabra hijos podría referirse a un amplio rango de edades, ya que los hijos permanecían bajo la autoridad del padre hasta que el padre cumplía 60 años en la tradición griega, o hasta la muerte en la romana. No obstante, estos hijos son lo suficientemente jóvenes como para estar bajo la educación de los padres, pero lo suficientemente mayores como para ser discípulos por derecho propio. Basado en ese contexto podemos entender lo que Pablo escribió. Escuchemos que Pablo apela a los hijos de quienes adoraban en las congregaciones cristianas a obedecer y honrar a sus padres en el Señor, es decir, en Cristo Jesús. Aquí se nos insta a respetar a los hijos como discípulos de Cristo y a incluirlos como participantes activos en la adoración. Esto hace que este pasaje sea fundamentalmente para la crianza y para el ministerio con los niños. El mandato de Pablo de obedecer no es absoluto. Cuando las ordenanzas de los padres contraigan lo que Cristo requiere, entonces por doloroso que sea deben obedecer a Dios y confiar en las consecuencias. El Hogar Cristiano, página 252. Pablo termina su exhortación a los hijos citando el quinto mandamiento, que da testimonio del elevado valor que otorga los 10 mandamientos como fuente de orientación para los creyentes cristianos. Honra a tu padre y a tu madre. Y un comentario editorial, que es el primer mandamiento con promesa, como dice Efesios capítulo 6, versículo 2. Y luego termina con la cita: para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Efesios capítulo 6, versículo 3. El quinto mandamiento atestigua con honrar a los padres forma parte del plan de Dios para que los seres humanos prosperen. El respeto por los padres, por imperfectos que estos sean, contribuirá a fomentar la salud y el bienestar. Consejos para los padres. Pablo en la carta de los Efesios tiene orientación para todo público. Leamos Efesios capítulo 6, versículo 4. El consejo de Pablo tiene un tono muy diferente. En primer lugar, dirige un mandato negativo a los padres: no irriten a los hijos, seguido de uno positivo: críenlos en disciplina y amonestación del Señor. En los días de Pablo, el padre tenía poder legal absoluto sobre sus hijos y se los consideraba propiedad de él. Los padres tenían derecho a infligir castigos violentos a sus hijos, incluso llevarlos a la muerte. De hecho, en algunos aspectos del poder, un padre sobre sus hijos excedía la autoridad de un amo sobre sus esclavos. Pablo no respalda ese poder, sino que aclara y redefine audazmente las relaciones familiares en el contexto de una suprema lealtad a Cristo. Pablo invita a los padres cristianos a repensar su uso del poder, ya que si los padres irritan a los hijos, estos no estarán bien posicionados para aceptar la disciplina y la amonestación del Señor. Padres y madres en el hogar deben representar el carácter de Cristo. Debe ser lleno de amor, de bondad, de respeto y sobre todo de dominio propio. Han de requerir obediencia no con una tormenta de palabras,
sino en una forma bondadosa y amante. Sean amables en el hogar. Restringan cada palabra que pudiera respetar una mala reacción. La orden divina es: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En la palabra de Dios no se autoriza la severidad paterna, ni la opresión, así como tampoco la desobediencia filial. En la vida familiar y en el gobierno de las naciones, la ley de Dios fluye de un corazón infinito, el amor. Conducción del niño, página 243. La esclavitud en las escrituras y la historia. Leamos Efesios capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra de Dios: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Dios a todos nos considera iguales, somos sus hijos. Es sorprendente escuchar a Pablo dirigirse a amos cristianos e imaginar a los esclavos cristianos y a su amo sentados juntos en los hogares e iglesias de Éfeso. La esclavitud en el mundo grecorromano podría diferir considerablemente de la versión posterior del Nuevo Mundo. Esta no se centraba en un solo grupo étnico. Los esclavos domésticos urbanos a veces tenían oportunidad de educarse y podían trabajar como arquitectos, también como médicos e inclusive como filósofos. Estos esclavos domésticos a veces obtenían su libertad después de un periodo limitado de servicio. Aunque la mayoría de los esclavos nunca lograban su libertad, eran esclavos de por vida. Sin embargo, estas características se practicaban de manera desigual y los esclavos de las zonas rurales soportaban regularmente trabajos forzados. Al margen de donde sirvieran los esclavos, estaban sujetos al poder y la autoridad casi ilimitados del amo, que era dueño de los esclavos, de su esposa y también de sus hijos. Especialmente porque estos esclavos viven bajo la amenaza de sus amos. La esclavitud estaba generalizada en el mundo de Pablo. Él no aborda esta temática como un reformador social, sino como un pastor que aconseja a los creyentes cómo afrontar las realidades existentes y proyectar una nueva visión orientada hacia la transformación del creyente individual. Tenían que amarse unos a otros y entregarse unos a otros, respetarse unos a otros, que luego podría tener implicaciones más amplias para la sociedad en general. Su abordaje era sobre algo diferente, una fraternidad basada en la nueva creación a causa de la adopción como hijos de Dios. Para Pablo, la revolución social iba a ocurrir en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, a nivel local y en los hogares iglesia y el hogar cristiano. Esclavos de Cristo. Leamos Efesios capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Pablo pide a los esclavos cristianos que obedezcan a sus amos y que les brinden un servicio sincero y de excelencia. Lo que llama la atención es la reiterada referencia a una gran sustitución que les pide que hagan. No deben colocar a su amo en el lugar que corresponde a Cristo, ofreciéndole la lealtad que solo le pertenece a Cristo. Al contrario, en los compromisos y la lealtad que motivan su servicio excelente y sincero, deben sustituir a su amo por Cristo, el Señor. Al fomentar esta sustitución esencial, Pablo ofrece una concepción cristiana transformadora de la relación amo-esclavo. Presta atención a las diversas formas en que Pablo impulsa esta sustitución en ellos. Pablo les resta importancia a los amos de esclavo al llamarlos amos terrenales y resalta al verdadero amo celestial. Deben servir con respeto y temblor, con sincero corazón, como a Cristo. Pablo presenta esta sustitución con mayor claridad al argumentar que los esclavos cristianos deben ofrecer un servicio genuino, desinteresado, con amor, con respeto,
como si fuera para el mismo Dios, no de sus amos, sino como esclavos de Cristo. Efesios capítulo 6, versículo 6. En el cumplimiento de su servicio deben cumplir de todo corazón la voluntad de Dios, ofreciendo un servicio sincero dirigido a Dios. Pablo apela al servicio bien motivado, ofrecido como quien sirve al Señor y no a los hombres. Por su servicio sincero, los esclavos cristianos pueden esperar una recompensa completa de Cristo en su venida. Han trabajado para Él y pueden esperar una recompensa de su parte, una idea especialmente atractiva para los esclavos no remunerados. Un esclavo puede sentir que su amo terrenal lo menosprecia o algo peor. Sin embargo, el esclavo creyente tiene un amo que está atento observando cualquier cosa buena que cada uno haga. Efesios capítulo 6, versículo 8. Y ofrece una recompensa segura. Amos que son esclavos. En las últimas palabras de Pablo a los esclavos, sea esclavo o sea libre, la palabra libre se refiere a los amos, lo que permite a Pablo hacer la transición para aconsejar a los amos mientras imagina esclavos y amos en igualdad de condiciones ante Cristo en el juicio. Leamos Efesios capítulo 6, versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de esto y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Pablo se dirige a los amos de esclavos, en una exhortación mordaz, que gira en torno al mercado contraste entre los señores que tenían la costumbre de amenazar a sus esclavos. Cristo, quien no hace acepción de personas, Pablo pide a los amos que hagan con ellos, es decir, con los esclavos, lo mismo, lo que habría sido impactante para un amo de esclavos del siglo I. Los amos deben responder a sus esclavos con obras de buena voluntad regidas por su fidelidad a Cristo, en consonancia con lo que Pablo acaba de pedir a los esclavos. Les dice que dejen de amenazar a sus esclavos, una práctica común en una época en la que los amos propinaban una amplia variedad de castigos a sus esclavos, incluyendo palizas, tal como se registra en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 20, los abusos sexuales, la posibilidad de ser vendidos y apartados de sus seres queridos, los trabajos extenuantes, el hambre, los grilletes, la marcación e incluso la muerte. Pablo respalda sus mandatos con dos motivaciones que exhortan a los amos a ver más allá de los escrutadores sociales del mundo grecorromano. Número 1. Ellos y sus supuestos esclavos son coesclavos de un solo amo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Número 2. El amo celestial juzga a todos sin favoritismo, puesto que su propio amo trata a los supuestos esclavos en pie de igualdad con los demás. Ellos también deberían tratarlos así. Gran parte del vocabulario de Pablo en Efesios era especialmente alentador para los esclavos cristianos. Adopción como hijos, redención, herencia, entronización junto con Jesús y llegar a ser conciudadanos, miembros de la familia de Dios. Los esclavos tenían los mismos derechos de los libres y también tenían los mismos derechos que tienes tú y tengo yo. Eran hijos de Dios. Efesios 6, 5 al 9 revela toda la enseñanza de la carta como eficaz en la relación entre los esclavos y amos, incluyendo el consejo sobre el lenguaje. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.